Bienvenidos y bienvenidas a su programa Si Conectamos. El día de hoy estamos con Martín, que es psicólogo clínico y también facilita la ronda de paternidad, que es un espacio para padres para que puedan conversar sobre su experiencia de paternidad. Y es justamente sobre eso de lo que vamos a tratar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre nuevas paternidades y quiero darle el espacio a Martín también para que se pueda presentar y nos pueda comentar un poquito más. Hola, ¿qué tal, Luis? Gracias por la invitación. Estoy muy contento de tener esta oportunidad de poder hablar un poco más acerca de las nuevas paternidades, de la importancia del involucramiento de los padres. Y bueno, sí, como comentas, ¿no? Yo soy psicólogo clínico, me dedico ya hace más de 10 años a la psicoterapia. Y bueno, este espacio de la ronda de paternidad en realidad surge un poco de mi experiencia como papá. Soy papá de una niña de 3 años llamada Marina, que ha sido una hermosa experiencia para mí. Y justamente en base a mi propia experiencia, involucrándome en la crianza, viendo las barreras que también surgen en la crianza, en poder involucrarme activamente en la crianza de mi hija, en todos los ámbitos donde ella se desarrolla, es un poco donde surge esto, ¿no? Esta idea, ¿no? Y identificar la importancia de ese tipo de espacios, ¿no? Así que te agradezco la oportunidad. Gracias, Martín. Seguramente vamos a conversar un poco más también sobre tu experiencia como padre de Marina, ¿cierto? Sí. Y quisiera empezar justamente introduciéndonos al tema, porque el tema se llama nuevas paternidades. ¿Qué significa este término y en qué difiere, digamos, de la experiencia paterna tradicional? Uh-huh. O sea, cuando pensamos en la experiencia paterna tradicional o la paternidad tradicional, pues nos imaginamos un poco lo que veíamos hace mucho tiempo, bueno, que aún todavía persiste definitivamente, ¿no? Pero nos imaginamos pues una época donde habían roles muy definidos, ¿no? ¿Cuál era el rol del padre, cuál era el rol de la madre, ¿no? Al padre lo imaginamos como una persona pues dedicada principalmente a ser el principal proveedor económico de la familia, que se encuentra generalmente pues fuera de casa, ¿no? Dedicado a su trabajo, a su carrera profesional, y además una persona pues emocionalmente distante, ¿no? También muy relacionado a una época en donde el machismo era algo bastante prominente, ¿no? En el rol de hombre, ¿no? Y pues en ese sentido, el hombre era una persona, o el papá era una persona distante emocionalmente y físicamente, ¿no? De lo que sucedía en el hogar, ¿no? Y la mamá, por otro lado, pues siendo la principal figura responsable de la crianza, ¿no? Dentro del hogar, generalmente vista pues como ama de casa, encargada, como digo, principalmente de la crianza. Y eso empieza a cambiar a partir del momento en que las mujeres empiezan a salir más del hogar, ¿no? A dedicarse no solo a la crianza, sino también a poder desarrollar sus carreras profesionales, ¿no? Y es desde ahí donde empiezan a surgir nuevas necesidades dentro del hogar, ¿no? Y desde donde surge un poco este nuevo enfoque, esta nueva dinámica de la crianza, ¿no? Donde tanto papá y mamá se involucran en la crianza de los hijos, ¿no? Y donde surge una paternidad, y por paternidad me refiero pues al rol de padre, que ya no solo se va a dedicar a proveer, sino que además va a estar emocionalmente presente, físicamente presente, y que cada vez lo estamos viendo más, ¿no? En la sociedad actualmente. Uh-huh. Sabes, hace unos días conversaba con mis estudiantes y hablábamos y les decía, si tuvieran un invitado a quien le podrían preguntar sobre nuevas paternidades, ¿qué les preguntarían? Y una de las preguntas que ellos me decían que vamos a desarrollar durante el podcast en general estaba relacionado con esto, con los estigmas que normalmente se le asignan o los roles tradicionales que se le han atribuido a la mujer, que es el cuidado de los hijos. Y uno de ellos me preguntaba, ¿cómo lidiar con los estigmas o roles de crianza que se le han asignado normalmente a la madre? ¿Cómo lidias con eso? ¿Te ha tocado lidiar en algún momento, me imagino? O sea, son cosas que se desarrollan en la dinámica de la pareja, ¿no? En la dinámica de la familia, ¿no? O sea, los estereotipos, porque los estereotipos no solo van a afectar
a un miembro de la pareja, sino a ambas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a ver es que por más que hoy en día tenemos papás, cada vez más papás deseosos de involucrarse en la crianza, van a chocarse contra estas barreras, generalmente pues relacionadas a estereotipos, de cuál debe ser la función del padre, de cuál debe ser su función como hombre dentro de la casa, y cómo eso va a dificultar su involucramiento, como digo, ¿no? Que va a afectar pues a ambos como pareja, ¿no? Por el lado del papá, pues, le va a ser difícil poder fluir o sentir como un proceso fluido al involucrarse en la crianza, ¿no? Justamente por las cosas los mensajes que recibimos de parte de la sociedad, por las cosas los comentarios, sin ninguna mala intención, pero que también pues nos llevan a pensar de que solo es la mamá la que puede involucrarse en la crianza. Y por otro lado también va a hacer sentir pues a la mamá una mayor presión o una mayor sensación quizá de culpa cuando no está lo suficientemente presente como la sociedad esperaría, ¿no? Entonces en ese sentido son cosas que sí, se establecen como barreras que dificultan el involucramiento, creo yo, de los padres activamente en la crianza, ¿no? Y que finalmente pues deriva en una mayor carga inevitablemente en la mamá, ¿no? Uh-huh. Y Martín, si estamos en esta sociedad que se ha arraigado mucho a roles tradicionales y hay normalmente ese tipo de comentarios que puede haber, ¿no? Entre amigos o dentro de la familia, como tú describías, de, oye, pero eso le corresponde a la mamá, ¿no? ¿Qué haces cambiando de pañales? O sea, en fin, roles vinculados a la crianza, delegados a la mujer. ¿Cómo hacer? O sea, qué estrategia usar cuando uno escucha eso de otro hombre o en realidad inclusive podría ser de otra chica que deslice comentarios como esos? Uh-huh. Yo creo que, claro, lo que eso genera pues inevitablemente en uno o naturalmente al escuchar ese tipo de comentarios puede ser culpa, puede ser vergüenza, puede ser, uh-huh, pues al sentirse juzgado uno va a tratar de justificarse, y la verdad es que yo creo que uno tiene que sentirse muy cómodo y muy natural en su rol de padre presente, ¿no? No tiene nada de malo, al contrario, ¿no? Y que la mamá quiera dedicarse no solo a la crianza, sino también poder desarrollar su carrera profesional, ¿no? Tampoco tiene nada de malo, al contrario, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mensaje que tenemos que dar, ¿no? Y como padres involucrados, tenemos que transmitir esa actitud, ¿no? Y esa sensación de que en realidad lo que estamos haciendo, pues, es pensar en el mejor tipo de crianza que podamos darles a nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Y que es, pues, algo sumamente valioso, creo, ¿no? Al contrario. Claro, a veces de repente puede ayudar, tomando en cuenta eso que tú nos traes, el hecho de ir tomando como distancia de comentarios en los que uno sabe que está haciendo relación a un modelo más tradicional, ¿no? Que no necesariamente apunta a un modelo de igualdad. Entonces dice, bueno, pero esta persona mantiene en su cabeza roles tradicionales, ¿no? Y dice, bueno, ok, se puede respetar, pero yo tengo mi concepción, ¿no? Sobre esta paternidad que quiero ejercer, que es más cercana, y en función a eso y sabiendo que estoy haciendo lo correcto, como continúo haciendo lo que me corresponde, digamos, ¿no? Sí, y es cierto pues que vivimos en una sociedad que, a pesar de que cada vez estamos viendo más papás involucrados en la crianza, sigue siendo una sociedad donde principalmente seguimos viendo el modelo tradicional, ¿no? De crianza, ¿no? Entonces, eso implica que en el día a día vamos a ir encontrándonos con estos comentarios, con estas dificultades, con estas barreras, y hay que ser conscientes de ellos para estar preparados para poder responder también de una manera paciente, comprensiva, y hacerles entender realmente al contrario, el gran beneficio que es para nuestros hijos poder estar presentes en la crianza, ¿no? Como papás también. Sí, totalmente, ¿sabes? Una vez atendí a un padre de familia que justamente llegó al consultorio y le pregunté cómo fue la relación con tu padre y cómo fue la relación que tú quieres tener con tu hijo, ¿no? Y qué fueron las cosas que no te gustaron. Y justamente, mira, una de las cosas que me dijo él, que no le había gustado la distancia que solía tomar su papá en ese rol de crianza,
¿no? Entonces yo le dije, ¿cómo quieres ser tú como padre? No, quisiera estar mucho más presente. O sea, después de haber tenido esa conversación, luego que conversé con la mamá, conversé con el chico que ya después le he hecho orientación vocacional, o sea, a los 12, a los 18 años, una estrategia, una pregunta como esa empezó a generar que el padre se involucrara más, a darse cuenta de ese cambio que quería hacer, ¿no? Y creo que es una invitación, ¿no? Justamente este tema, este podcast, a ir pensando en cómo ha sido nuestra relación afectiva con nuestros padres y cómo queremos que sea con nuestros hijos. En ese sentido, mi pregunta va por ahí, ¿no? ¿Cómo fue tu relación afectiva con tu padre? ¿Cómo es actualmente tu relación con tu hija Marina? Bueno, yo por suerte he tenido un papá bastante presente, ¿no? Creo que a diferencia de muchas personas que pueden haber tenido una experiencia distinta, yo sí tuve un papá presente que, bueno, en cuestión de roles, pues sí, mi mamá era la que, de hecho, cuando yo nací, nosotros somos 4 hijos, 4 hombres, yo soy el tercero. Cuando yo nací, mi mamá dejó de trabajar en un banco donde ella trabajaba para dedicarse de lleno a la crianza, ¿no? Entonces, mi mamá era quien estaba constantemente presente en la casa, mientras mi papá, pues sí, era el principal proveedor económico, ¿no? Sin embargo, eso no creo que haya sido, en mi caso personal, una barrera para que para sentir a mi papá presente, ¿no? O sea, él terminaba de trabajar, salía corriendo del trabajo para venir a vernos, estar con nosotros un rato, y creo que es reflejo, su forma de criarnos, de estar presente con nosotros, pues se nota ahora, ¿no? O sea, yo de mis 3 hermanos, 2 son papás, y tanto como yo, como mis 2 hermanos que son papás, pues veo que son papás presentes, papás emocionalmente eh, presentes, sensibles y con ganas de también estar presentes en la crianza de sus hijos, ¿no? Y yo creo que eso es un poco eh, lo, eh, el resultado de lo que nosotros hemos experimentado como hijos, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Y actualmente, ¿cómo tú percibes el vínculo con tu hija? ¿Cómo logras tú vincularte con tu hija? Yo creo que en mi caso no ha sido algo, no te diría que ha sido algo consciente o intencionado. Ajá. Creo que ha sido algo muy natural para mí. Yo siempre he sido una persona muy cómoda alrededor de niños y niñas, jugando, poniéndome en el rol que ellos me querían poner. Entonces, en ese sentido, creo que no ha sido difícil para mí entrar en este mundo de la niñez, entrar en este mundo de la crianza. Soy psicólogo, ya de por sí, antes de ser psicólogo, me considero una persona sensible, conectada con mis emociones. Entonces, creo que son cosas que definitivamente me han beneficiado en poder generar un vínculo con mi hija, ¿no? Y que son cosas, creo yo, fundamentales para poder desarrollar un vínculo con tu hijo, con tu hija, ¿no? Tener apertura emocional, ser sensible, ser atento a las necesidades de tus hijos, ¿no? Para desarrollar este tipo. Y bueno, además, también estar dispuesto pues a tirarte al piso y ponerte a jugar y crear historias y entrar en este mundo de fantasía, ¿no? Que a mí siempre me ha encantado, ¿no? Entonces creo que personalmente no ha sido una experiencia, algo que he tenido que forzar o tener en lo que he tenido que pensar intencionadamente, ¿no? Sino creo que ha sido algo que para mí ha surgido de manera bastante natural, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, ¿cuál crees tú que ha sido el aprendizaje más valioso hasta el día de hoy? Tu hijita me contabas que tenía 3 años. ¿Cuál ha sido tu aprendizaje más valioso como padre? Muchos, ¿no? Es una experiencia preciosa en realidad, ser papá, ¿no? Y creo que el aprendizaje más valioso es en relación a eso, ¿no? O sea, cuando uno se entera que es papá, la primera vez que ves a tu hijo, Ajá. yo creo que obviamente surge muchísima ilusión, muchísima felicidad, pero también entiendes el gran reto que implica, ¿no? Ser papá, ¿no? Y entender que ahora hay una persona que es 100% dependiente de ti, es una gran responsabilidad y que por momentos se puede abrumar también, ¿no? Claro. Pero en realidad lo bueno es tan grande, el amor que sientes es tan grande, que en realidad todo lo demás encuentras la manera de llevarlo, ¿no?
y eso es lo que más rescato de la experiencia, ¿no? O sea, definitivamente me ha cambiado la vida, ¿no? Eh, y además también me ha hecho comprender a mis papás mucho, ¿no? Porque uno no entiende lo complejo que es, lo retador que puede ser la crianza hasta que está del otro lado, ¿no? Ya no como hijo, sino como padre, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también me ha hecho entender mucho más ciertas actitudes, decisiones, comportamientos que han tenido mis papás, que en un primer momento, solo como hijo, pues me costaba mucho entender, ¿no? Pero que ahora sí, pues ya teniendo un panorama más amplio, ¿no? Y entendiendo lo difícil, y como digo, lo difícil y lo retador que puede ser la crianza, pues un poco entender más en ese sentido, pues las decisiones, como digo, las decisiones, las actitudes que han tenido mis padres también, ¿no? ¿Y cuáles son esos momentos difíciles a los que te refieres o desafíos, retos que has vivido ¿En la crianza? en la crianza, Uf, sí? miles. Por ejemplo. Bueno, desde el inicio, o sea, hay que ponernos a pensar porque está llegando un ser nuevo a la dinámica en este caso, bueno, en mi caso éramos Flavia y yo, mi esposa, eh, que no entiende absolutamente nada del mundo ni de sí mismo, ¿no? Eh, Toda su experiencia es totalmente caótica y desorganizada, ¿no? Internamente, con el exterior. Entonces, inevitablemente va a poner tu mundo patas arriba, ¿no? No sabe lo que es sueño, no sabe lo que es hambre, no sabe lo que es dolor, no sabe lo que es gases. Todo un poco que tienes que ir descubriéndolo y ayudándolo a entenderlo, ¿no? Al bebé. Como a regularse, o sea, viene muy desregulado y duerme 1 hora, se despierta Totalmente otra hora, desregulado, no tiene la ¿no? capacidad de regulación. La Claro. capacidad de la regulación se la va dando principalmente la mamá, pues en su función biológica, ¿no? Y en el vínculo que ya fue formando desde el embarazo, ¿no? Pero en ese sentido, pues lo natural es que se genera un ambiente sumamente caótico, ¿no? Dentro de la organización familiar, ¿no? Y lo cual lleva tiempo lograr, o sea, lograr ese orden, lograr esa organización, establecer rutinas, son cosas que toman tiempo, ¿no? Y conforme se van estableciendo, pues eso también es un reflejo un poco de la organización que va pudiendo lograr el bebé internamente, ¿no? De poder entender cuándo tiene hambre, de poder entender cuándo tiene sueño, de poder entender pues cuando le duele algo, ¿no? Cuando siente un gas. Y en ese momento, bueno, ya vas logrando un poquito de equilibrio, ¿no? Pero creo que es eso, ¿no? Toda la experiencia de la crianza es sumamente retadora, sumamente difícil desde el inicio, ¿no? Justamente por estas cosas que menciono, ¿no? Y por el hecho, pues, de que es una persona que está aprendiendo a vivir en el mundo, ¿no? Y tú un poco que eres tú desde tu posición de papá o la posición de mamá, eres un poco esa conexión entre el mundo externo y el bebé, ¿no? Y pues en ese sentido van a ir surgiendo muchas preguntas, dudas, cuestionamientos, ¿no? Se preguntan cuestiones muy básicas, ¿no? Que tú por muchísimos años o quién sabe nunca en tu vida te has pensado, ¿no? Y la nada pues te están presentando, ¿no? Y tienes que empezar a tomar una decisión de cómo explicárselo o cómo ayudar a que lo entienda. Y la verdad es que muchas veces no es fácil, ¿no? Claro, claro, es un reto. De estos retos de los que tú comentas, y me hace recordar a un autor, a Arun Manzukani, que es psicólogo, y él habla justamente de esto que tú empezaste comentando, ¿no? De un ser totalmente dependiente, que es el que nace, y con una necesidad de que alguien lo corregule, ¿no? Es como que lo calme, que le enseñe como nuevas rutinas para empezar a adaptarse y que además va a depender de las capacidades que vaya a empezar a desarrollar, ¿no? Porque evidentemente sabemos que los niños van adquiriendo más capacidades para ir comprendiendo cosas o para ir regulándose, entonces como adaptarte y volver a ese momento originario, básico, donde hay cosas muy instintivas, realmente pues debe ser un reto, porque nosotros ya en esta etapa estamos en otra etapa, ¿no? Adulta, comprendiendo conceptos, etcétera, etcétera, y un niñito chiquitito, ¿no? Un bebé que nace de esta experiencia y eso es algo que me acabo de acordar, ¿no? Yo te comentaba la vez pasada
de que uno de los retos que yo veo hoy en día, no solamente al abordar el tema de paternidad, sino abordar también temas de estudio y en la academia y en la universidad, es que el abordaje muchas veces de la experiencia de padres, muchas veces va a preguntarse o indagar a la madre, ¿no? ¿Cómo fue los meses de gestación? ¿Cuál fue su experiencia? Y en ese sentido, dejamos de lado un poco al padre para conocer cómo fue también su experiencia. Por ejemplo, tú cuando recibiste esta noticia de que ibas a ser papá, ¿cómo reaccionaste? ¿Te acuerdas? ¿Qué Sí, pasó? claro. Claro que me acuerdo. Fue, bueno, obviamente fue sorpresa. Yo y Flavia ya era algo que habíamos conversado. O sea, sí queríamos tener hijos. Ambos sabíamos y era un sueño para nosotros poder ser papás. Eh, Sin embargo, no es que estuviéramos en ese momento buscando activamente, ¿no? Intencionadamente tener hijos, ¿no? Una hija. Entonces, en el momento que nos enteramos fue una sorpresa. Sentía muchos nervios. Eh, y alguna pregunta que venía constantemente a mi mente, o no pregunta, perdón, pero como frase, ¿no? Era voy a ser papá, voy a ser papá, voy a ser papá. O sea, como repitiéndolo, pero sin entender realmente qué significa, ¿no? Era también sumamente abrumador, ¿no? Porque pues uno puede tener una idea, una noción de, o tener la referencia pues, de personas alrededor que viven esa experiencia, pero vivirla uno mismo es una experiencia totalmente distinta, ¿no? Entonces, creo que un poco eso venía a mí en esa frase que se repetía en mi mente, era tratar de entender una cosa que era sumamente, en ese momento, sumamente abstracta y sumamente distante para mí, ¿no? Y que lo fue, de hecho, durante, yo diría, toda la etapa del embarazo, ¿no? Toda la etapa del embarazo fue una etapa que viví con bastante desconexión emocional, mental. O sea, iba a los controles, bueno, los que pude porque era en pandemia. Eh, estaba atento a las necesidades de Flavia. No es que no estuviera presente, ¿no? Pero algo que me pasaba a mí era que sentía mucha desconexión. Sabía que iba a ser papá, sabía que dentro de poco iba a tener una hijita chiquita, pero no sentía pues esa emoción que yo pensaba que debía sentir, ¿no? Esa emoción, esa ilusión, esa expectativa. Y era porque todo se me hacía muy abstracto, ¿no? Claro. Y por eso mismo también sentía mucha culpa, ¿no? Por no estar sintiendo estas cosas que yo sentía que debía estar sintiendo, ¿no? Mm. Hasta el momento que mi hija nació, ¿no? Y ahí, yo siempre lo cuento, pero fue una experiencia totalmente... si hay un momento en mi vida que me ha cambiado la vida es ese, ¿no? El ver a mi hija por primera vez y todas las cosas que no había sentido durante el embarazo, los 9 meses, pues llegaron a mí de golpe, ¿no? Todas las emociones, todas las ideas, todas las ilusiones. Y sí, de ese momento creo que yo me concebí como papá, ¿no? Wow, increíble eso que nos empiezas a comentar. Y eso me hace acordar a este texto psicoanalítico de Rafael Lev, de El lugar de las cosas salvajes, donde justamente se aborda mucho el vínculo durante el embarazo y esa primera infancia de la mamá con el bebé, ¿no? Y al papá le asigna un rol más como de acompañar, de estar pendiente de las necesidades, para facilitar un poco este proceso de buena madre. Pero también aborda un poco hay como este vacío, esta experiencia de cómo es para el padre, porque claro, no vive la experiencia de justamente tener o traer un hijo al mundo en el vientre y solamente le puede quedar imaginársela. Fue más o menos a ti, así, es muy explicable desde lo que me cuentas, ¿no? Justamente ese no tener algo concreto y simplemente la voz que te decía, voy a ser papá, voy a ser papá, voy a ser papá, ¿y qué significa eso, no? Sí, o sea, desde muchos sentidos. O sea, como te dije, yo vengo de una familia de principalmente hombres. Tengo 3 hermanos hombres. Me crié en un colegio de hombres. Perdón, me eduqué en un colegio de hombres. Eh, entonces, para mí, toda mi experiencia infantil hasta que entré a la universidad, de hecho, fue principalmente marcada por la presencia de hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, tenía mucho desconocimiento de lo que era el mundo femenino, ¿no? Y en el momento en que Flavia sale embarazada, no sé por qué está embarazada, pues yo empiezo a asistir a los controles ginecológicos. Nunca en mi vida había asistido a un control ginecológico, ¿no? Entonces, de por sí, desde ahí estamos viendo, pues, que
mientras para la mujer va a haber una mayor familiaridad con las cosas que se van experimentando, ¿no? Por el hecho pues, de que, en este caso concreto, Flavia ya había ido al ginecólogo antes, ¿no? Ya entendía más o menos los términos, las cosas que hacían. Para mí todo era totalmente nuevo, ¿no? Y todo lo que vas a ir viendo durante esa etapa está principalmente enfocado en el cuerpo de la mujer, en las cosas que va sintiendo y en el desarrollo del bebé, ¿no? Y en ese sentido hay muy poco espacio, en realidad por obvias razones, hay poco espacio para el papá, ¿no? Todas las preguntas, la información que se hace en relación a la experiencia del bebé, a las cosas que va a ir sintiendo el bebé, las cosas que va a ir desarrollando y las cosas que va sintiendo la mamá, asegurarnos que la mamá esté bien de salud, ¿no? Tanto mental como física y toda información relacionada a eso. Toda la bibliografía que existe una extensa bibliografía de lo que es la experiencia del bebé durante el embarazo, la experiencia del bebé los primeros años, ¿no? La experiencia de la madre también durante todas estas etapas, ¿no? Pero es escasa en relación al papá, ¿no? Entonces sí, o sea, es una experiencia en donde sentimos mucho desconocimiento, muchas dudas, mucha ansiedad, y además hay muy poco acceso a información, hay muy poco acceso a profesionales de la salud que nos puedan brindar esa información, porque también la investigación es escasa, ¿no? Entonces sí, o sea, creo que tanto personalmente, ¿no? Por nuestra propia experiencia como hombres, como por las cosas que vamos experimentando y vamos observando en el exterior, hay muchas barreras para realmente poder nosotros también sentirnos informados o involucrados, ¿no? Y eso pues resulta en desconocimiento, en temor a hablar, ¿no? Temor a compartir, ¿no? ¿Cómo voy a compartir cuando mi esposa es la que está, o mi pareja es la que está gestando un bebé y sintiendo todas esas cosas y todos estos cambios, ¿no? Entonces surgen miles de factores en realidad que hacen difícil nuestro involucramiento, ¿no? A todo nivel, ¿no? En diferentes dimensiones. Y en ese sentido, ¿qué consejos prácticos tienes para los padres que deseen involucrarse mucho más en la vida diaria de sus hijos? 3 consejos yo doy. Interacción, interacción, interacción. Para las madres, la evolución es alucinante, ¿no? Ver todo el proceso de desarrollo desde la gestación, cómo va cambiando su cuerpo y cómo se va preparando también su cuerpo para el nacimiento, ¿no? Hay muchos cambios, hay muchísimos estudios que lo demuestran, de cómo el cuerpo de la mamá se va preparando para el nacimiento, no solo durante el embarazo, ¿no? Ya a puertas de que el bebé nazca, como el cuerpo va cambiando y van segregando hormonas como oxitocina, serotonina, todas con la función principal de poder desarrollar un vínculo con el bebé una vez nazca. Se agudizan sus sentidos, desarrollan, de hecho, si ves investigaciones, puedes ver fotos de cómo hay cambios estructurales en el cerebro de la mujer, ¿no? Para poder darles una mayor capacidad para poder entender y vincularse con su bebé, ¿no? Y esto se da de una manera pues naturalmente biológica, ¿no? Entonces, claro, para la mujer el desarrollo del vínculo es desde lo biológico en ese sentido, ¿no? Mientras que en el caso del hombre es desde la interacción, ¿no? Nosotros sí podemos desarrollar estas capacidades también. Podemos segregar estas hormonas. Vamos a poder segregar oxitocina y una disminución de la testosterona, también de segregación de la serotonina, pero eso se va a dar de acuerdo a la interacción. Mientras más interactuemos con nuestros hijos, más desarrollo de esas capacidades va a haber, ¿no? O sea, eso quiere decir que la interacción desde nuestro rol masculino tiene que ser más intencional, o sea, un deseo, digamos, no por una necesidad biológica como se acerca el bebé a la madre, sino un deseo personal de acercarme a él. De hecho, de todas maneras, ¿no? Y porque, claro, o sea, se me ocurren diferentes factores, ¿no? Desde el hecho de que podamos tener una referencia de una personal en donde hemos sido criados por nuestros papás de una manera totalmente distinta. Eso puede hacer que el vínculo, el acercamiento hacia nuestros bebés se nos haga un poco ajeno, incómodo, ¿no? Desde el hecho de que emocionalmente podemos ser, generalmente los hombres pues somos personas que no estamos tan conectados con nuestras emociones, que es algo tan importante de la crianza. Todas esas cosas nos vamos enfrentando a todas estas cosas al momento
nos acercamos a nuestros hijos, ¿no? Mm. Entonces sí, definitivamente a tu pregunta yo creo que sí. En muchos casos tiene que ser intencionado, ¿no? Mm. Y conforme vaya pasando el tiempo vamos a ir logrando desarrollar estas capacidades, ¿no? Vamos a ir pudiendo encontrar nuestras propias maneras de calmar a nuestros bebés, ¿no? Una barrera muy frecuente es pues que, claro, como la mamá es la principal cuidadora en los primeros meses, ella va a ir desarrollando sus estrategias, ¿no? De cómo hacerlo dormir, cómo calmarlo, ¿no? Ya vas a ver cuando siente el gas, cuando tiene, no sé, diferentes tipos de malestares, ¿no? Y cómo calmarlos, ¿no? Entonces, cuando el papá intenta ingresar desde el desconocimiento, de no tener sus propias estrategias, va a tender muchas veces a, el bebé está llorando, no sé qué hacer, lo entrego, ¿no? Y claro, muchas veces pues, por eso mismo lo que puede suceder es que no vamos desarrollando estas capacidades, ¿no? Y lo cierto es que hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar ahí, enfrentarse a la frustración, enfrentarse al desconocimiento y poco a poco las respuestas van a ir llegando, ¿no? Y el vínculo se va desarrollando, ¿no? Y además el niño va a encontrar, o el niño o la niña, va a ir encontrando ya no solo una manera de calmarse, sino una segunda que está presentando otra persona, ¿no? Claro, claro. Y dicen mucho que uno va como descubriendo el llanto del bebé, qué sentido tiene, o qué quiere comunicar, ¿no? A veces por hambre, a veces por sueño, a veces de incomodidad, de enfermo, ¿no? ¿Tú has sentido esa experiencia de lograr a través del tono de voz o en la interacción encontrar eso que está necesitando, esa respuesta? Sí, sí, definitivamente, ¿no? Conforme van creciendo, van entendiendo mejor sus necesidades y también van encontrando la manera de comunicarlas, ¿no? Mm. Y eso se da desde dos lados, ¿no? Por un lado es desde las capacidades neurológicas, orgánicas que va desarrollando el bebé para poder entender mejor lo que le está sucediendo, como también es función principalmente de la mamá en poder traducirlo un poco desde el inicio al bebé, que lo que siente en ese momento es hambre, que lo que siente en este momento es sueño, que lo que siente en este momento es un dolor, ¿no? Entonces sí, es algo que se desarrolla tanto desde lo biológico y neurológico, como también desde la interacción con la mamá, ¿no? Y luego también entre el papá, ¿no? A partir de los 6 meses ya los bebés ya están mentalmente o cerebralmente capaces de poder hacer ingresar a una tercera persona, ¿no? Interesante, Martín. Te agradecemos mucho la información que nos has brindado en este podcast. Ha sido de mucha utilidad. Vamos a ir justamente generando fragmentos de esta conversación para que ustedes lo puedan revisar el podcast completo también en nuestro canal y puedan suscribirse. Quiero darle el espacio a Martín para que nos comente un poco sobre los servicios que ofreces. Nos hablabas al inicio de esta ronda de paternidad. Cuéntanos un poquito más para personas que de repente se animan a participar de esto. Sí, gracias. Bueno, como estaba explicando un poco, la experiencia del padre es una experiencia que en el momento que se quiere involucrar, pues van a surgir muchas barreras para ese involucramiento, ¿no? Desde el hecho de cómo hemos sido criados nosotros de chicos, ¿no? Venimos de una generación en donde estos roles que hablamos al inicio pues eran mucho más marcados que hoy en día. Eso va a ser a veces un poco más difícil o incómodo lograr el involucramiento, ¿no? Tenemos todavía una sociedad que principalmente considera que la mamá es la única competente para la crianza. Y pues vemos cosas como desde el hecho pues concreto de que, no sé, los cambiadores siguen estando solo en el baño de mujeres y no en el de hombres, ¿no? O sea, por todos lados estamos recibiendo mensajes que nos transmiten pues que es la mamá la competente, la mamá la capacitada y el papá no. Entonces nos vamos a ir enfrentando a esas barreras. Y además, pues, justamente por esto, nos va a ser muy difícil a veces involucrarnos. Por más que estemos deseosos de involucrarnos, pues todas estas barreras van a ser más difíciles el involucramiento, ¿no? Y además por el hecho de que la crianza en general es un espacio que está principalmente diseñado para la mamá y para el bebé, hay muy poco espacio para que el papá pueda compartir estas dificultades en su experiencia, para poder compartir sus ansiedades, para poder expresar sus dudas, ¿no? Entonces, la ronda de paternidad surge un poco en base a esta necesidad que estamos viendo, ¿no? Poder abrir un espacio en donde papás, y solo somos presentes yo como facilitador y los papás participantes, donde pueden justamente, ¿no? Compartir sus dudas, compartir su experiencia, intercambiar
preguntas, consejos, ¿no? Con la idea de poder ayudarlos a involucrarse de una manera más fluida en la crianza de sus hijos y de sus hijas. Genial. Muchísimas gracias, Martín, por todo esto que nos has compartido. Tenemos un pequeño presente para ti y te lo hago presente. Gracias. Y ya nos estaremos viendo en un próximo episodio de Sí Conectamos. Si les gustó, compártelo, suscríbete y nos vemos en un próximo episodio. Bye bye. Hasta luego.